Hola, hola para todos. Me presento. Mi nombre es Diego Alexander Parra González. Estoy cursando mis estudios en la Universidad de Cundinamarca, aquí en Fusagasugá. Es mi primer semestre de Contaduría Pública y hoy les vengo a hablar un poco sobre la investigación y algunos temas que me dejaron alusivos, a los cuales les hablaré en este video. Primero que todo, como vemos en pantalla, les empezaré hablando de las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son medios a través de los cuales se realiza el método. ¿Qué les digo como esto? En este sentido, solo tienen valor en tanto se permite correr el camino que traza el método, o a su vez el método de investigación tiene valor en la medida que permite explicar y describir el fenómeno. Mm, o el fenómeno que está siendo objeto de investigación, claro está. Eh, Como ya les como les vengo diciendo, vamos a hablar sobre algunos métodos de investigación. Un método más conocido y pues más visto sería la entrevista. La entrevista es una técnica cualitativa de carácter documental. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de otras, no vamos a estar manejando muchos números, muchas cosas que sumar, sino va a estar más hablado como el qué, cómo, cuándo, los colores, o sea, muchas cosas van a estar relacionadas en esto. Lo que les quiero decir es que este consiste en hacerle preguntas a uno o varios individuos en relación con el tema que se investiga. Pues claramente podríamos decir que es con el fin de obtener información. Un ejemplo que les podría dar sería acerca de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes sienten o han vivido, o simplemente algo que ustedes recuerdan. Esta información luego puede ser procesada estadísticamente o mediante métodos de otros tipos diferentes de método de investigación. Algunas de las preguntas algunas de las preguntas no siempre van a ser objetivas. Estas más que todo se clasifican en dos tipos. Se clasifican en las preguntas estructuradas, que son las que siempre llevan, o más conocidas como preguntas fijas, o las no estructuradas con un esquema más libre. Como técnica de investigación, la entrevista es particular, útil en el campo de las ciencias sociales, que es uno de los medios que más la utiliza. Otro que les podría... el tipo de entrevista, ya como lo había dicho antes, tenemos por acá las entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas y las semiestructuradas, que las estructuradas, perdón, las estructuradas, como les venía diciendo, son las que tienen como tal las preguntas fijas. Las no estructuradas, pues llevan un esquema más libre, o sea, no tienen siempre que ser tal cosa, así al pie de la letra, sino va acorde con lo que se vaya diciendo o se vaya metiendo en la conversación. Y las semiestructuradas intentan ser preguntas fijas, pero que se salen un poco del reglamento, por decirlo así. Por este lado, eh, por ese lado también les tendría un punto o algo clave que es la encuesta, que esta como tal es una técnica de adquisición de información de interés sociológico. ¿Qué más les podría decir? Esta se clasifica en cuatro tipos como tal. La encuesta se clasifica según los objetos, que puede ser encuestas discriminativas o encuestas analíticas. El otro que podemos hablar sería según la forma de aplicación, que serían las encuestas online,
encuestas por correo, encuestas telefónicas o encuestas en persona, que normalmente las encontramos en la calle cuando estamos pasando nuestra plataforma como YouTube, Facebook, Twitter. O sea, son plataformas que muchas veces nos dan esa encuesta online o si no las encuestas telefónicas que siempre la hacen son las empresas a cuales nosotros le estamos adquiriendo un servicio. Según la frecuencia de aplicación, podríamos nombrar las encuestas transversales, encuestas de longitudinales y o las encuestas de retrospectiva. Esas encuestas transversales normalmente pues se podrían encontrar, hablemos de empresas telefónicas, nos envían muchos tipos de encuestas como si te gusta lo que te estamos prestando o simplemente califica cómo te estamos prestando el servicio, es lo que quieren hablar ellas. Según el tipo de pregunta y respuesta, ya podríamos nombrar las respuestas abiertas o si no también las respuestas cerradas, que sería como lo más frecuente en el tema. Como todo, esto también lleva unos riesgos que pues conllevan a la aplicación de cuestionarios. Una de ellas podría ser la falta de interés en las respuestas. ¿Qué les quiero decir? Que yo les voy a, que yo como persona encuestante, eh, busco un grupo de personas y simplemente les hago una encuesta. ¿Qué es lo que ellas hacen? Que no siempre quieren llevar como tal las preguntas a fondo, como que ¿dónde vives? Dicen, no, vivo en Bogotá, mas no se enfocan en sí como en lo que realmente ellos quieren. Otra también sería, normalmente como todos conocemos, decir sí o yes cuando no conocemos algún tema. Normalmente ustedes tienen preguntas así, podrían ser, ¿le gusta vivir acá en Fusagasugá? Que sería mi entorno como tal. Responden sí. ¿Les gusta el gobierno? Sí. A todos responden sí. Eso sería un riesgo porque entonces no estarían siendo sinceros realmente con la encuesta. Otro que podríamos nombrar sería la falta de comprensión de las preguntas o de alguna palabra. Yo les puedo decir, bueno, a base de su cuerpo, ustedes conocen una parte de su cuerpo que es el esternoescleidomastoideo. Ustedes al ver esto dirán que solamente me estoy inventando una palabra para que, pues, confundirlos y ustedes no respondan a mi pregunta. Pero no es así, solamente, pues, muchas personas no manejan el léxico como tal, entonces van a tener dificultades al responder las encuestas. Tipo de preguntas que pueden plantearse. Pues algunos tipos de preguntas así que pues les puedo mencionar así rápido sería la clasificación de acuerdo con su forma, que serían preguntas abiertas, como ya lo mencionamos antes, las preguntas cerradas, preguntas discontómicas o algunas preguntas en abanico o sino de estimación. Otra clase que también clasifican en ellos son las preguntas de clasificación de acuerdo al fondo, que pueden ser preguntas de hecho como ¿usted sí vive ahí? ¿Por qué vive ahí? O preguntas de acción como ¿usted va a ir? ¿Usted va a venir? Así tipo de preguntas que se pueden generar. También otro tipo de preguntas pueden ser las preguntas de intención o también las preguntas de opinión. que también estas conllevan a preguntas índices o preguntas test. Las preguntas test las podemos ver como en las pruebas ITFES y así, cosas relacionadas con temas más estadísticos y temas más relacionados con el tema del ABC o selección múltiple. El fichaje. Como tal, el fichaje es un tipo de investigación posibilitada que posibilita la congruencia de las conclusiones respecto de la pregunta central de la investigación.
así como la presentación de información adicional y complementaria en los supuestos o anexos. El fichaje como todo, pues hay algunos tipos de fichaje, como puede ser el fichaje de registro o el fichaje de investigación. El fichaje de registro, digámoslo así, pueden ser más como las fichas bibliográficas o fichas eh, hemerográfica. Las fichas bibliográficas que pueden ser como las webgrafías, de donde sacaron información, claramente estructuradas y pues diligenciadas de una tal manera donde se pueda tener la información clara. Las fichas de investigación pueden ser fichas textual, ficha de resumen, ficha de comentario, ficha combinadas, fichas de experiencia o fichas de paráfrasis. Son algunas de tipos de fichaje que podríamos mencionar. El cuestionario. Este también es un tipo de forma de investigar algún tema o de extraer información. El cuestionario como tal es un instrumento básico de observación en la encuesta o en la entrevista. El cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables, tanto sea variable cualitativa, cuantitativa o variable múltiple. Hay un, por decirlo así, tendríamos un tipo de preguntas que pueden ser preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Estas también conllevan otras cosas como serían las de elección única o elección múltiple, que puede ser sí o no, o elección múltiple tipo IFES. También están en las cerradas podríamos encontrar también las de ranking o las de escala, que puede ser no solamente una escala nominal, sino también puede ser escala Likert o escala numérica. ¿Cómo diseñar un cuestionario? Ustedes dirán, ¿cómo vamos a diseñar un cuestionario? Pues fácilmente, acá pueden ver siete reglas de cómo diseñar un cuestionario, que primero que todo identificar lo que quieres abarcar en la encuesta. Segundo que todo, no cortar palabras. Tercero que todo, haz una sola pregunta a la vez, no llenar a la persona con muchas preguntas, sino solamente una pregunta a la vez. Van respondiendo y si vas preguntando. La cuarta sería ser flexible con las opiniones, no solamente dejar, no, que si no opinas de manera política, de manera económica, no me sirve, no. Escuchar también a las personas puede ser bueno. Preguntas abiertas o cerradas, una decisión difícil. Preguntas abiertas o cerradas que te pueden preguntar si te gusta estar acá, responde sí o responde no. La sexta es muy importante conocer a tu audiencia, perdón. No podemos estar hablando de política con personas que trabajan en el campo, no estoy hablando de la ignorancia, sino que muchas de las personas del campo no conocen del tema, entonces no va a haber una fluctuación buena del cuestionario. Y la séptima y última, que es esencial, es escoger la herramienta correcta. No, no ir a cualquier lado con la misma encuesta, sino diferenciar las encuestas según el tipo de persona a cual se la vayamos a hacer. Eh, Otro punto también así que yo les podría nombrar es aquí, como lo pueden ver, consejos al aplicar una buena encuesta. Que primero que todo, pues realizar una buena planeación, una buena realización, o sea, ver que sí está bien distribuida la información la cual vamos a generar la encuesta. Eh, una buena distribución, no vamos a generar muchas preguntas en un solo espacio. Un buen análisis, evaluar si sí es la escala correcta para generar este tipo de encuesta y ver si las decisiones son buenas o malas depende de las personas quienes reciban la encuesta. Algo más que les podría nombrar sería como lo ven acá, sería una
técnica derivada de la entrevista y la encuesta, que tiene como objetivo lograr información sobre riesgos definidos de la personalidad. Les podría hablar de esto como si esta fuera una que es, puede ser algo como la prueba puede ser algo válido o puede ser algo que se vaya a investigar. También podríamos nombrar que debe ser confiable, debe ser objetiva, claramente, debe ser económico, tanto en tiempo y tanto en dinero o esfuerzo. O sea, no puede ser una prueba muy larga porque la gente se puede aburrir, contesta cosas que no tienen que ver con el sentido. Tenemos también la observación, que es muy importante y buena, que todos la tenemos y todos estamos siempre en ese tema manejándolo. Que la observación, primero que todo, eh, podríamos iniciar a identificar un sujeto o tanto identificar al observador. El sujeto de observación puede ser tanto un animal, una cosa, algo que nosotros queramos investigar solamente observando y detallando claramente cada una de las cosas. Circunstancias de observación, puede ser observación fija, observación dispersa y muchos puntos más que nos conllevan a observación, observación profunda y más. Medios de observación y pues cuerpo del conocimiento, que ya es cuando ya después del tiempo de estar observando, sea la persona, sea la cosa, sea el objeto, ya tengamos un conocimiento previo de qué era lo que estábamos observando y para qué lo hicimos. Por último, unas 6 cositas que les quería mencionar, como en la observación, que primero que todo determinar qué se va a observar claramente. Segundo que todo, determinar para qué se va a observar. Tercero, establecer mecanismos de recolección de datos, como bueno, ya estamos observando, por lo menos tener una libreta a la mano, ir apuntando cada cosa que estamos viendo y todos esos detalles. Cuartos, observar y registrar. Como ya les estaba diciendo, tener una agenda a la mano siempre es muy bueno. Y quinta, analizar e interpretar. No solamente podemos ver y escribir, bueno, si es una persona va caminando, sino cómo va caminando, por qué camina así, serían muchas de las preguntas que uno se podría hacer como observador y que podría detallar más a fondo para llevar a esta una mejor conclusión. Y por último, pues realizar una conclusión, como siempre, pues se puede hacer. Algunas ventajas y desventajas puede ser que realmente las ventajas es que no se necesita la colaboración del objeto o del sujeto de observación. Solamente vas a estar tú observando, más no vas a necesitar que ese otro ser te colabore para que esto funcione. Y una de las desventajas podría ser que la observación es difícil por la presencia de factores que no se pueden controlar. Como estamos observando un bello atardecer, pero se oscurece y empieza a llover, no lo podemos controlar. Puede ser un punto. Y para finalizar, gracias. Este sería uno de los puntos que les quería hablar en esta presentación. Ya en unos segundos iniciaremos con mi otra presentación.